¿Cómo no? A eso también le tenemos que sumar el ambiente internacional que inició con mucha fuerza en esta primera semana de enero del 2020 y es el caso entre Irán, Irak y los Estados Unidos. Algo que puso a pensar a todo el mundo, incluso es algo que solo de Trump podíamos esperar esta reacción. ¿Por qué digo solo de Trump? Estamos hablando de un conflicto internacional que tensa la economía mundial, que vislumbra un enfrentamiento peligroso, lógicamente con mucha mayor ventaja para los norteamericanos, pero conociendo el accionar del Estado Islámico de Irán, pues relativamente podría desestabilizar el suministro de petróleo del mundo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, simplemente los iraníes han venido con mucha fuerza después de que asumió Trump, levantando su accionar en contra de las tropas norteamericanas todavía radicadas en Irak, la presencia norteamericana en esa parte del mundo, y ha venido enfrentando a lo interno de Irán una crisis económica muy fuerte. Lógicamente porque no han sabido administrar su economía. Los precios del petróleo, los cuales recae su economía, pues han estado muy bajos. Y le sumamos a esto a las sanciones norteamericanas retomadas con mucha fuerza por el presidente Trump. Esto ha hecho que muchos iraníes se manifestaran y las fuerzas represivas de Irán, pues a lo que, y similar, no en cantidad, lógicamente, las fuerzas represivas iraníes han asesinado a miles de manifestantes que están reclamando por la catástrofe económica que está viviendo el pueblo iraní. Esto se va hasta Irak, donde los iraníes están haciendo paramilitares armados, han organizado paramilitares armados, y esto ha hecho de que en un determinado momento, a finales del año pasado, uno de estos grupos paramilitares pro-iraníes contra los norteamericanos, pues atentaran contra un grupo de militares norteamericanos y de funcionarios norteamericanos, muriendo uno. Después vino al cierre de la semana el atentado contra la embajada en Irak por parte de estos grupos y gente que está en contra de los norteamericanos, y la amenaza de Trump, una amenaza que se lo voy a poner cruda, pues así, es como que los Estados Unidos le mandaron un misil al jefe del ejército de Nicaragua. Así de sencillo, cualquier otro jefe de ejército del mundo. O sea, es algo gravísimo lo que ha pasado. Ahora, ¿cómo aterriza eso y cómo nos tensiona a nosotros? ¿Quiénes son los aliados en Latinoamérica de los iraníes? ¿Por qué los norteamericanos se crispan cuando aquí pasan sin ningún tipo de control por Nicaragua un sinnúmero de iraníes catalogados ellos? Trump acaba de decir en un tweet que él se siente orgulloso porque fue un ataque directo y que eliminó al terrorista número 1 del mundo. Así lo está catalogando, al jefe del ejército iraní, terrorista número 1. ¿Quiénes son los aliados en Latinoamérica de Irán? Cuba, Venezuela y Nicaragua. Maduro está solidarizándose, culpando a los norteamericanos como de costumbre. Cuba no ha dicho nada hasta este momento, y ustedes han escuchado a los sandinistas aquí decir algo. No han dicho hasta este momento nada. O sea, pero cuando vos enfrentás a una potencia a estos niveles de eliminación del jefe del ejército iraní de parte y confesado por el Pentágono y el gobierno norteamericano, el presidente Trump, o sea, aquí viene una reacción, lógicamente, acción-reacción. Y aquí los iraníes van a pedir fidelidades en Latinoamérica. ¿Y quién es el que domina hegemónicamente, política, militar y económicamente Latinoamérica? ¿Es territorio o es
centro de influencia o territorio de influencia de los Estados Unidos. Entonces, todo se va a crispar, porque ¿dónde va a venir supuestamente un ataque terrorista o un ataque de represalia de los iraníes? Tendría que ser en territorio norteamericano, y para llegar al territorio norteamericano, los iraníes estarían pensando en utilizar a sus aliados en Latinoamérica. Y el país que está de segundo en distancia, porque los cubanos están a 90 y tantos millas, 100 y pico de kilómetros, somos nosotros. Entonces, la cosa se va a poner fea aquí. Entonces, eso, sumado a la que la campaña electoral inicia ya este año, en este mes, Trump va a una iglesia hispana de un pastor hondureño, el pastor Guillermo Maldonado. Allí inicia su campaña para el estado más importante, el estado de la Florida, para que ganarse el voto nicaragüense, cubano y venezolano. En medio de todo esto, la situación se le puede complicar al gobierno de la dictadura militar sandinista. Estaremos viendo la reacción, y eso sin meter el cúmulo de sanciones que vienen, que ya estaban programadas y que ya son ley dictada y que ya vienen en fila. Les aterrizo con esto. El canciller de la dictadura, Moncada, envió una carta a los países de la Organización de Estados Americanos, OEA, prácticamente suplicándoles que no le hagan caso a Luis Almagro para que no apliquen la Carta Democrática, y argumenta en un montón de páginas que ellos, lo que nos están vendiendo nosotros, el golpe de Estado, que todos los demás nicaragüenses que no son sandinistas son asesinos y terroristas. Pero lo que me llama la atención es que estén suplicando como temiendo ya que estén los 24 votos, o que se tome otra medida como es el desconocimiento del gobierno de la dictadura militar sandinista y las sanciones que acelerarían la aplicación de la NICAR. Jaime, Luis, Aníbal. Bueno, en primer lugar, referente a ese tema, también me mandó el Departamento de Estado, mandó a pedir a todos los ciudadanos norteamericanos que abandonaran Irán y que el área era inestable. Irak. Eso significa que puede haber algún tipo de represalia y está previniendo un tipo de represalia. Independientemente de los conflictos, digamos, para suerte de Nicaragua, pongámoslo de esta manera, independientemente de qué tan alto escale el conflicto internacional entre los Estados Unidos e Irán, este es un año electoral. Y en un año electoral, Trump sabe que necesita la Florida. Y en la Florida, gracias a Dios, hay alrededor de 170,000 nicaragüenses con capacidad para votar. Y esos 170,000 nicaragüenses le pueden dar el triunfo a Trump o le pueden dar la derrota a Trump. Entonces, independientemente de lo que pase en el resto del mundo, Latinoamérica es una prioridad para Trump, porque lo de los 150,000 votos de 70,000 votos nicaragüenses le agregaron los 200,000 votos venezolanos que están con posibilidades de votar. Solo ahí tenés casi 400,000 votos que pueden definitivamente hacer que Trump gane o Trump pierda. Y como la situación de Maduro cada día está más complicada, para ellos es menos complicado dar una respuesta satisfactoria a los nicaragüenses que en el caso de Venezuela y Maduro. Lo que no puede arriesgarse Trump es a quedar mal con las dos, con los venezolanos y con los nicaragüenses. Entonces, independientemente de lo que suceda a nivel internacional, Nicaragua va a estar en el tema de conversación del equipo de campaña de Trump, por lo tanto va a ser tema de conversación en todas las instancias de gobierno del presidente Trump. Y no solo de Trump, sino los demócratas, porque los demócratas saben también y van a tratar de conquistar ese voto nicaragüense para que voten a favor del candidato de ellos. Producto de eso es que las últimas cartas que han mandado el Congreso o el senadores a Trump para que apliquen más sanciones, para que sea más fuerte contra Nicaragua, han sido cartas firmadas por diputados, por congresistas o senadores de los dos bandos, tanto los republicanos como los demócratas. O sea que el panorama de Ortega ante en los Estados Unidos, ya sea demócrata o republicano, es negro. Ahí están bien jodidos, como decimos nosotros.
Ahora, en otro punto sí que también que es muy importante para nosotros y que puede dar un paso significativo, positivo, es la asamblea que se va a llamar mañana, la asamblea que va a tener el azul y blanco, donde va a elegir a su consejo político. Una asamblea donde van a elegir a sus 10 miembros del consejo político para que van a decidir exactamente cuál es el futuro o las condiciones que va a poner la unidad azul y blanco para firmar una alianza y para entrar a la coalición. Desde mi punto, comenzó mal cuando el día de ayer a las 11 de la noche decidieron aceptar, impugnar e inhibir al candidato Jorge Blandón, un candidato que representaba al sector norte del país, ¿verdad? A pesar de que esa impugnación había sido rechazada por el comité electoral, pues ayer hubo una asamblea cibernética de la unidad azul y blanco a la hora de que entre los puntos que llevaban era la decisión del comité electoral y empezaron la reunión tipo 6 de la tarde o 5 de la tarde con 80 y pico de organizaciones. Al final quedaron alrededor de 50 organizaciones y como a las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche, sometieron a votación la impugnación y de las 50 y pico, 23 decidieron aplicar la inhibición, el resto se abstuvo. Entonces, con 23 organizaciones, a las 10 y media, 11 de la noche, inhibieron a un candidato que es del norte, ¿verdad? Y que es liberal. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es a ver, vos que estás informado de esos entramados internos de la Unión, ¿por qué lo inhiben? ¿Cuál es el argumento? Mira, había dicho que el argumento que usaron era, bueno, el argumento que impugnaron es que el señor una prima de Blandón es miembro del comité electoral y que por lo tanto no podía ser candidato a alguien que tuviera parentesco del comité electoral. El problema es que los candidatos se definieron primero antes de elegir al comité electoral. Entonces, ya bueno, o sea, y esta señora, la supuesta prima, es suplente de una propietaria que se tuvo que ir. Entonces, el comité electoral lo que decidió es que no le podían aplicar un reglamento que ellos mismos habían establecido retroactivamente, pero que además el comité electoral se dio cuenta de que ningún miembro del comité electoral podía influir ni positivamente ni negativamente ante ninguna candidatura porque no le dio lugar al comité electoral. Entonces, ¿cuál es el problema? La problemática que tenía alguien en lo azul y blanco, donde hay una percepción de que la izquierda la predomina, alguien que es de la derecha, a las 10 y media de la noche, 48 horas antes de que fuera la convención, lo eliminan y lo inhiben. Eso es lo poco transparente pues, que hay y una nube oscura que está dentro de la asamblea para mañana, pero que va a decidir muchas cosas, ¿verdad? Inclusive si van a aceptar la participación de los partidos políticos dentro de la gran coalición o no, y eso puede incidir si realmente se da la gran coalición o no se da la gran coalición. ¿Cómo no, Luis? Bueno, esperemos a que la asamblea se dé y a ver qué pasa. Ese es mi comentario alrededor de eso de Luna. Me parece que estamos comiendo ansias, como se dice popularmente, alrededor de eso. Hombre. Bueno, por eso se dio, no es ansia, ¿verdad? Bueno, Jaime, yo voy a esperar a que se dé la asamblea. Bien. Listo. Por el lado de lo de Estados Unidos e Irán, porque Irak, es Irán, son los que están alrededor de ellos, es Rusia, es un asunto de pesos pesados, ¿eh? O sea, estamos hablando de pesos pesados ahí. Y el mensaje que le manda Estados Unidos a todos sus enemigos y adversarios es que tengan cuidado, ¿eh? Trump, a mí particularmente no me gusta su estilo, porque me parece que unos quisiéramos que fuera diferente, pues. Pero cuando ya toma una decisión, ustedes ven lo que hace.
O sea, matar al jefe del ejército de las fuerzas que ocupan una parte de Irak, Qasem Soleimani, es un mensaje para todos los jefes de los ejércitos, los adversarios. Del mundo. O sea, yo del Chele Business estaría preocupado. Yo estaría preocupado. Porque nos hemos centrado de pronto en que las sanciones y que el ejército. Pero, ¿qué tal si de pronto se les ocurriera a estos maniáticos conformar el ejército del alma? ¿Se acuerdan? Un ejército del alma para defender la soberanía de las naciones progresistas y bla, bla, bla. O sea, no tienen ni idea ni lo que se están metiendo. Estados Unidos, con un dron o con un ataque aéreo se acabó. Nos vemos, te llamaba, salúdeme, me dejaste. Entonces me parece a mí cuando vos decís, Miguel, no he visto a los sandinistas reaccionar, sí, a los gruesos, pues, que entre comillas no han reaccionado. Pero los sapos en las redes dicen, esperen la reacción terrible de Irán en contra de Estados Unidos. Yo digo, no siquiera piensan, no saben lo que dicen. Porque está demostrado, parece película, pero a control remoto. No es necesario ni siquiera poner a una tropa a arriesgar su vida en contra de otro ejército, simplemente desde arriba, como que está jugando Nintendo, hermano. Es una cosa, parece de película, como te digo. Ni siquiera miden lo que dicen ni lo que hacen. Entonces la advertencia es a todos los que son adversarios de Estados Unidos o enemigos de Estados Unidos, ¿saben qué? Mejor tómensela con calma, no provoquen, tengan cuidado, porque a la hora que tomemos una decisión, la tomamos y la hacemos. Es imperial, pueden llamarlo como quieran, pueden poner el calificativo que quieran, pero una vez que el ejército de Estados Unidos obedece a su jefe de Estado Mayor, que es el presidente de los Estados Unidos, simple y llanamente el bombazo viene y se acabó. Y van a decir algunos, ¿y cómo es que dicen que son pacíficos y promueven la guerra y celebran la muerte? ¿Quién era este Qasem Soleimani? Un asesino. Así es. Un asesino. No, o sea, aquel que se ponga a verlo como una víctima de un ataque, por favor, entonces está defendiendo a asesinos terroristas. ¿Verdad? Y por eso es que me parece que del lado de los ALBA y de todo esto debe haber como una reflexión de, oye, cuidado, man, cuidado agarramos para de prepararnos y hacernos los valientes y los bravucones, porque nos va a salir la venada careta. Solamente es una orden y se acabó. Este patecito que se llama América Latina, ¿verdad? Y que tiene a referente de apoyo a Irán como Cuba, Venezuela, Nicaragua, es peligrosísimo porque Hezbollah y todos estos grupos chiitas que tienen su propio conflicto interno, que es difícil de entenderlo por la cultura, porque es un asunto de tribu, porque es un asunto de intereses del petróleo y demás. Pero el mensaje está dado y creo yo que ninguno de los Analba, ¿verdad?, van a querer meterse a esas batallas porque ni para el cuento quedarían, y no es necesario de nuevo ni una invasión, ni grandes ejércitos, ni nada. Simplemente un botoncito desde arriba, te llamabas, te fuiste, ni no dijiste. Me parece que el mensaje está en ese sentido. Miguel, Aníbal. Miguel, para agregar algo a lo que dice Luis, acordémonos que a finales del 2008, si no me equivoco, agarraron en la frontera entre México y los Estados Unidos, creo que eran 10 o 12 iraníes con pasaporte nicaragüense, ¿verdad? Y se armó aquel escándalo donde Nicaragua no pudo explicar por qué esos iraníes andaban con pasaporte nicaragüense. O sea que ya los Estados Unidos ya tienen el ojo a Nicaragua alrededor de esto. Y si a eso agreguémosle que el movimiento campesino por primera vez oficialmente le pidió a los Estados Unidos que sancionaran al ejército, yo diría segundo las palabras de la coyunda. Ok, Aníbal. Mira, a mí me parece que lo que hay que retomar de la capacidad tecnológica de poder y de ataque de los Estados Unidos
es poder enviar drones teledirigidos y a través de una ventana pase un misil y se historia el general iraní. Creo que es bien difícil que suceda en Latinoamérica algo parecido como eso. Una cosa es que lo deseemos y otra cosa es que pase algo parecido. Me parece que Estados Unidos, la potencia mundial, está empeñada en Latinoamérica a través de maneras y formas diferentes, sanciones, presiones, manejos económicos. Yo siempre he lamentado la forma en que Estados Unidos dedica su espacio, su tiempo y sus estrategias hacia Latinoamérica. Me parece que parte del problema de que tengamos una Venezuela corrupta, de terroristas, de ladrones, de pandilleros que gobiernan o desgobiernan Venezuela, ha sido precisamente por la indecisión de un gobierno como el de Estados Unidos de poder ponerle fin a algo que le dicen gobierno, que le dicen dictadura, pero es un narcoestado, es un híbrido que baja más allá y es una mezcla de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y me parece que es sumamente difícil poder encontrar una estrategia definida de Estados Unidos. Yo, en mi opinión, el fracaso de la política de Estados Unidos en Venezuela es estruendosa. Me parece que allí hemos amenazado inclusive y no hemos podido hacer lo que necesitemos para poder determinar esto. Me parece que es un mensaje claro de cómo un gobierno como el de Nicaragua coquetea con Irán, el súper enemigo de Estados Unidos. Ya lo dijo Trump hace unos minutos, el ataque fue para detener la guerra y si guerra aquí, entonces van a responder con toda la fuerza que tiene Estados Unidos. Es una situación sumamente conflictiva. Sería, diría yo, lamentable que a estas alturas se desarrollara un conflicto de esa magnitud con resultados impredecibles al mundo. Quisiera pensar de que Estados Unidos pudiese tener todavía una fuerza o estrategia más perseverante con Nicaragua, con Venezuela. Las sanciones no son suficientes y sí, recurrimos a la presión, al pronunciamiento, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. Me parece que debemos de utilizar y ser tal vez más radicales y pensar de pronto en que el CAFTA también debe de ser un recurso y un misilazo para que se termine el tema de los recursos económicos, aún con las consecuencias que eso tenga. También es una manera de dispararle un misil al Carmen económico que pueda determinar un cambio de rumbo en Nicaragua. Las sanciones son buenas, pero no son todo. Y de pronto las sanciones no son sucesivas. Tardan demasiado entre una sanción y la otra y por supuesto están desangrando a Daniel Ortega, están presionándolo económicamente y eso lleva tiempo y en medio estamos nosotros sufriendo en esta lucha permanente y yo más bien lo diría de manera figurada. Económicamente sí podemos Estados Unidos pensar que puede disparar sus drones y misiles hacia la economía del gobierno del dictador y tener respuesta más contundente para que esto lo podamos resolver más rápido. Miren cómo no descarten, porque yo estoy claro con lo que dice Luis y era mi punto inicial, no sé si fui claro al respecto, quiero ser claro en esto. Imagínense que Irán reaccione como lo dijo su ayatollah. Como dijo, y van a responder, ¿cómo era el adjetivo que dijo?
un adjetivo fuerte. Dijo que se iban a vengar, pues en resumen que se iban a vengar Pero de los que hicieron el ataque. Ok, Sí. ok. ¿De dónde salen los aviones más cerca para Estados Unidos en el mundo? Y que haya relación con Irán. Cuba y Nicaragua. Latinoamérica, Cuba y Nicaragua. Y Cuba está súper bien vigilada. Estamos nosotros, el aeropuerto más cerca a un territorio norteamericano. Y recuerdan el 11 de septiembre. O sea, las cosas, si no paran ahí, ojalá que eso lo queden y que esto se resuelva diplomáticamente. Pero lo que va a hacer la potencia militar norteamericana es mandar a controlar en Irak e Irán, estarse listo para cualquier cosa, pero también cuidar su retaguardia. Y su retaguardia es Latinoamérica. ¿Cuáles son en Latinoamérica sus principales puertas donde puede haber un atentado terrorista a Estados Unidos? Managua, Caracas y La Habana. Y eso no lo estoy inventando yo, eso lo maneja la Central de Inteligencia Americana y todos los demás. O sea, van sobre eso. ¿Por qué? Porque Trump llegó al nivel de decir que sí es un asesino. Claro que es un asesino. Es un general temible. Ha masacrado en Irán y en Irak a miles de personas por protestar. Eso estamos claros. Pero es un asesino institucionalizado, o sea, no es un asesino de banda, era el jefe del ejército, de un estado. O sea, con licencia para matar, Miguel. Claro, es un estado miembro de las Naciones Unidas. ¿Y qué ha dicho las Naciones Unidas? Atente ahorita. O sea, tal vez yo no lo tuve en monitoreo, pues, pero que yo sepa no me ha llegado nada. Hasta ahora nada, tampoco. ¿Qué ha dicho Putin? El único que reaccionó fue Maduro. Y el mensaje va para Maduro. Porque aquellos dictadores, y miren, si se complica esto y hay una represalia brutal, como dice Irán, ojalá que Dios no quiera, no permita, los Estados Unidos van a responder con más fuerza. Ya. Y van a cerrar cabos sueltos, van a atar cabos sueltos. Y cabo suelto de Caracas, Managua y La Habana. Y el mensaje es, Maduro que con el droncito, ¿se acuerdan de aquel droncito que mandaron que parecía de juguete? Que mandaron aquí los sandías, a Managua, aquí en mi casa. No, esos no son esos drones, son aviones robotizados, tripulados que andan a miles de kilómetros de altura y te dejan ir un misil teledirigido a la frente y no fallan. Entonces, no importa cuántos militares tengas, cuántas caravanas tengas, cuántos vehículos falsos tengas, porque saben dónde estás, te tienen súper controlado. Yo siempre se lo he dicho. Y hay una ley, particularmente la de Nicaragua, que le da orden a las agencias de espionaje norteamericanas para vigilar a los funcionarios del gobierno de la dictadura sandinista. Entonces, el mensaje para Maduro es particularmente preocupante, porque si se llegara Aníbal a complicar la cosa, los Estados Unidos van a cerrar, o sea, van a apretar las tuercas en Latinoamérica y van a apretarlas con una forma, a como sea. Para ellos, su seguridad nacional, es impensable otro ataque como el de las Torres Gemelas. Es impensable para los Estados Unidos ahorita como está. Y para Trump, en este año electoral, es impensable. Prefieren que eso pase fuera del territorio norteamericano que dentro del territorio norteamericano. Esa es mi gran preocupación. En cuanto al anuncio, rapidísimo, para plantearle un tema que fue también muy polémico esta semana, yo siempre tengo que decirlo, no soy desagradecido, tengo que estar siempre agradecido por la gestión diplomática del nuncio. Yo sé que mi liberación y la liberación de todos mis compañeros encarcelados no es simplemente por la gestión del nuncio. Yo entiendo eso, la presión nacional de mi familia, la nacional, la internacional, la resistencia del pueblo nicaragüense. Pero siempre hay personas que en su función son claves o que contribuyen en un determinado momento para que las cosas se destraben.
como cristiano creo que Dios los utiliza personas para que las cosas pasen. En el caso del nuncio, yo siempre recuerdo cuando platico con él que estoy ante un diplomático, el representante del Papa ante el Estado de Nicaragua. ¿Qué dice el Estado del Vaticano según su último informe en Ginebra, Suiza? Que la dictadura tiene que cumplir los acuerdos de marzo de 2018 y que tiene que regresar a la mesa de negociación con alianzas cívicas por la justicia y la democracia. Esa es la posición oficial del Estado que representa el nuncio apostólico, que representa al Papa como un rey, que es como un rey el Vaticano, es un reinado, es de por vida. Y yo siempre, cuando veo a los diplomáticos, sé que es el arte de la hipocresía. Hablando de hipocresía, la diplomacia tiene que ir ante un soberano y tal vez el embajador tiene que ir a enfrentarse ante el presidente, el primer ministro, sabiendo que le pueden pasar la factura a su país al día siguiente. O sea, tiene que ir con respeto a decir y dar el mensaje. Es un representante de su gobierno, de su país, de su presidente. Eso es lo que es el nuncio. En todo caso, creo que está jugando un papel que puede disfrutarlo o no lo puede disfrutar, porque al fin de cuentas es un diplomático. Además de ser un cura, es un diplomático. Y el diplomático tiene que representar a su gobierno, a su Estado, frente al Estado que lo tiene y que lo recibe. En el caso de nosotros hay muchos embajadores, ¿o no? Igual que el nuncio, el mismo estatus del nuncio. El que más le sigue, le podría seguir, es el embajador Sullivan, y el embajador Sullivan se ha quedado muy callado, ¿o no? Entonces, pero hay un montón de embajadores, incluso europeos, que se han quedado callados y que no han jugado ese papel preponderante del nuncio, porque representa a nada más ni nada menos que al Papa y al Estado del Vaticano. Entonces, yo quiero agradecerlo porque es un diplomático, no es un nicaragüense, no tengo por qué exigirle lo que yo puedo exigirme como nicaragüense o como otros compatriotas, ¿ya? Y que en este caso yo siempre me voy por los resultados. Y gracias en parte a su gestión y ese canal de comunicación, son más de 1000 y pico de presos políticos que estamos excarcelados. Y eso es bastante. Eso es bastante. Si tuviéramos más diplomáticos en ese nivel, yo creo que las cosas hubieran cambiado, pero no lo tenemos. Y yo quiero reconocer eso al nuncio nuevamente. Que si le sonríe a los sandinistas, que si no le sonríe a los sandinistas, que si anden en actividad, eso ya yo no me meto porque él representa a su Estado, no me representa a mí como nicaragüense, representa al Vaticano y al Papa. En cuanto a la Unidad Nacional Azul y Blanco, yo estoy contento que se dé un sistema de elecciones. Tenía rato de no sentir esos aires de democracia, ¿verdad? Que yo me propongo y aquí estoy y este es mi currículum y quiero ser parte de los 10 que manden en la Unidad Nacional Azul y Blanco. La miraba bastante desorganizada. Los postulantes, para mí, muchos, casi la mayoría, para mí, excelentes ciudadanos. Cristian Fajardo, mi compañero de cárcel política, ahí está, y llamaría que voten por él, porque yo no soy de la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero yo sé que en calidad de persona es Cristian Fajardo, por ejemplo. Las democracias, ninguna es perfecta, hermano, ninguna. Siempre hay problemas, y hay problemas de teje y maneje y serruchaderas de piso, pero en esencial, ahí está la gran mayoría de los postulantes, y me imagino que va a ser transparente la votación. Y es importante para que, y no hay de otra, Jaime, tienen que aceptar. Yo creo que tenemos que aceptar todos, no solo los del azul y blanco, la alianza cívica, la necesidad de que las instituciones partidarias estén en la coalición. Creo que Amaya Coppens también dijo algo así, lógicamente, con la desconfianza que eso amerita, pero son riesgos, son sapos que tenemos que tragarnos y costos que tenemos por la unidad para lograr el objetivo. Yo felicito a la Unidad Nacional Azul y Blanco.
esta semana salió como todas las fotos en redes sociales, fiestas, casamientos, lo que no ha salido ninguna fiesta del casamiento de la hija de la del matrimonio presidencial de los dictadores, no salió ni una. Es así, dicen que ahí los registraron y no había nada con aparato y todo, ahí no había ninguna foto más que los de la presidencia. Pero salió una foto, una fiesta donde se casó Vamos al cambio para que la gente, para que le entremos rico al tema de la fotografía, vamos al cambio. Es cierto, pero voy a dejarles el gancho, el gusanito. Esa foto generó mucha controversia porque ahí miramos a los miembros de la dictadura, cuerpo diplomático, empresarios y uno que otro azul y blanco, aunque me van a decir que azul y blanco andaba por ahí porque me costó difícil ver alguno, no miré ninguno, o sea, no sé cuál es, pero esto generó un debate a muerte en las redes sociales y aprovechados mucho por los que son sapos encubiertos en estas redes sociales. En efecto que sí, tenemos que ir a una pausa comercial, regresamos con este tema y sus averiguaciones, sobre todo Jaime, que le gusta andar en esa. No andabas ahí, Jaime. No te miré. Andaba en la mesa del lado tuyo. En la mesa del lado tuyo estaba. No te miré. En la mesa del lado tuyo. En la mesa del lado donde estaba Aníbal, entonces, al otro lado. Una breve pausa.